Amigos que están en sintonía del programa informativo analítico Ecuador Rebelde. Como lo dice pues su nombre, nosotros estamos siempre analizando las cuestiones diarias de la patria, no como un acto de rebeldía tajante, sino que lo hacemos porque queremos que nuestros escuchas vayan analizando también la vida, la política nacional, para pues tomar un rumbo. Nos encontramos con el doctor Clay Cabrera, analista jurídico y político de la vida nacional. Doctor, buenos días. Buenos días a los amigos de Ecuador Rebelde, y vaya que llama la atención, en efecto, el nombre, pero que no debe preocuparse a usted, querido amigo, toda vez de que la rebeldía significa rebelarnos ante la injusticia, rebelarnos ante lo malo para convertirlo en bueno y oponernos a los hechos noticiosos que corroen la conciencia social. Esa es la rebeldía que la tuvo Juan Montalvo, la rebeldía que la tuvo Gabriela Mistral en Chile, que la tuvo Neruda en Chile, y que la tuvieron aquí nuestros héroes y heroínas en el Ecuador, Manolita Sáenz, en fin, las Manuelas, como la conocemos aquí en la historia rica que hemos tenido de rebeldía, de las mujeres luchadoras permanentemente. Hoy pasamos el 8 de marzo, esa rebeldía de la mujer. Eso es lo que, presumo yo, tiene este título bonito de Ecuador Rebelde. Así es, doctor. En todo caso, estamos activos en el convivir nacional. Doctor, el tema de hoy implica varios aristas que tienen que ver pues con la seguridad, con lo social, con lo político, con lo constitucional, ¿no? ¿Han servido de algo o ha sido bueno o malo los toques de queda que ha impuesto el presidente Daniel Noboa para tratar de controlar la violencia que vivimos diariamente los ecuatorianos? A ver, podemos nosotros redefinir esta pregunta en dos partes. Primero, si resulta legal que el decreto 329 del 13 de marzo del 2026, donde el señor presidente de la República dispuso un estado de excepción, le llaman toque de queda, para 4 provincias: la provincia del Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, la provincia de Los Ríos y el Oro. Estas 4 provincias entraron a un proceso de mediación del poder político para supuestamente evitar que la ola de violencia prosiga la marcha. Esto, lejos de solucionar un problema que lo vemos a diario, lo que hace es más agudizarlo. En materia penal, no por ser muy estricto, no por ser muy radical, no por ser muy duro en la aplicación de la pena, se va a solucionar el problema de la violencia, se va a solucionar el problema del crimen. Eso ya está previsto, se ha diseñado, se ha demostrado que la dureza de la pena no soluciona el problema de la violencia o el problema de la criminalidad. Claro. Desde los fundadores del derecho, Papiniano, Justiniano, Goyo, Brongallo, en fin, Ulpiano, que fueron creadores del derecho penal en el mundo, el derecho romano, ellos crearon la necesidad
de ir educando a una sociedad para que se vaya sintonizando con la conducta de cada hombre. Pero resulta ser que aquí, de un tiempo atrás, desde las esferas del poder, han creído que para solucionar el problema de la criminalidad o de la violencia generalizada que vive algunas ciudades del Ecuador, era necesario meter mano dura, dicen ellos. Y así vemos que convoys, aparentemente, de militares acompañados de un helicóptero, ingresan a una ciudad. Eso se llama populismo penal, porque ingresan a Durán, para dar el ejemplo de lo que me estoy refiriendo, un convoy, carros antimotines, traídos de última generación, claro, sí, ingresan a Durán, se estacionan en lo que hoy conocemos como el lugar donde anteriormente era la línea férrea de Durán, y ahí hasta ahí llegó pues las cabras, las cámaras de televisión, llegan allí, pero el Cerro de las Cabras está más allácito, en el monte, en el centro de Durán, y tampoco es que entrando con bombos y platillos, el ministro de Gobierno, junto con los carros y la bandera del Ecuador, diciendo ya vamos a solucionar el problema de la violencia. El problema de la violencia no se soluciona con más violencia. El problema de la violencia se soluciona con problemas, con métodos educativos, con métodos de enseñanza a nuestra juventud, con métodos de aplicación laboral para nuestra juventud, de reinserción a la sociedad de aquellos que andan desviados. Usted ha visto, a la final, sin este gobierno, ¿se ha creado alguna universidad o algún colegio grande? Se ha creado lo único que nosotros conocemos, es una cárcel pública. Y en eso no ayuda claro a ir solucionando los problemas estructurales que tiene la sociedad respecto a la violencia. ¿Usted cree que con la creación de esa cárcel pública que le llaman el encuentro ya se solucionan los problemas? No, de ninguna manera. El problema es coyuntural y estructural y nos cansamos de repetir ya como un cliché que el problema es estructural, pero no atacan al problema de la violencia. Entonces, se ha inaugurado en este país el gobierno nacional o la ministra de Educación, el Consejo Nacional de Universidades, algún centro educativo grande que valga la pena referenciarlo para las generaciones presentes y futuras. Pregunto, claro, ¿no? O en su defecto, doctor, que la misma Universidad de Guayaquil, ¿no?, se la provea de equipos, se la provea de financiación, se la provea de ciencia, ¿no?, para que ya no vayan 100.000 estudiantes, sino que vayan 250.000. O sea, no se hace nada en ese sentido para preparar a la juventud. Esa es la interrogante. O sea, no hemos visto, ya vamos para 2 años del gobierno, no hemos visto que el ministro de Educación, el gobierno a través de el presidente o su representante, los personeros del Consejo de Universidades, se hayan ido a una ciudad, cualquiera del país, a reunirse, a hacer un plan de trabajo para ir mejorando la educación superior. Así es. Diga, la educación de media, en donde los profesores de escolares también se hayan reunido para esos fines. Hoy, aprovechar que están en receso, pero es una época de vacaciones de los maestros de las escuelas y colegios, pero el ministro de Gobierno, la ministra de Educación debería tener un plan para el próximo año. Se están habilitando, le pregunto yo, en esta era invernal, los colegios y las escuelas públicas. Conocemos que un plan que hay. Lo único que conocemos todos los días, es que a través de los medios de comunicación y cadena nacional, el gobierno lucha contra la violencia. Y vemos que hay esos aparatos que se utilizan de artillería para lanzar a un cerro material de artillería para decir que estamos luchando contra la minería ilegal. Oiga, en esa acción se está destruyendo la naturaleza.
porque estamos disparando, estamos peleando a la nada. Claro. O sabemos nosotros que en efecto, en ese lugar donde apuntan las misileras del ejército, realmente se está atacando a la minería ilegal. No, simplemente lo que observa la televisión a través de los medios de comunicación es que se apunta a una determinada, un cerro, donde ahí vemos vegetación hermosa, bonita, claro. y se dispara y se dispara. ¿Y cuál es? Porque ahora hasta se hacen acompañar de una periodista de un canal de televisión, los señores militares, y dice, estamos aquí en vivo y en directo porque vamos a hacer una demostración de cómo se lucha contra la violencia. Oiga, ¿usted cree que tiene sentido gastar miles y miles de dólares para esa acción de la nada? Movilizar hombres y mujeres a esa actividad. ¿Qué dice? Se está luchando contra la violencia o el poderío que tienen las bandas de la minería. Señor, a ellos captúrenlo, impídale el ingreso nuevamente a esos lugares. Pero usted está destruyendo ¿qué? Además de la naturaleza. ¿Cuánta vegetación usted no la corrompe a lanzarle ese tipo de artillería, de acciones balísticas contra sus cerros? Claro. Los mismos animalitos que conviven en ese lugar, queda devastada. Pero mi pregunta es, ¿se logra aplacar la violencia demostrándonos este tipo de actividades a través de los principales medios de comunicación y en hechos noticiosos de la hora pico que le llamamos nosotros? No, este es un show mediático para crear en la conciencia, en la situación cognitiva del ciudadano, que debemos estar temorizados, que debemos tener miedo. Y este toque de queda o estado de sitio es decirle a nuestra gente, no salgas, como lo dijo el ministro de Gobierno, quédate en tu casa, no salga. ¿Usted cree que no se mata el turismo? Claro. ¿Usted cree qué país o qué inversionista va a llegar al Ecuador si sabe que en el Ecuador a las 11 de la noche ya se apagan las luces? Entonces no es correcto, no es correcto. Doctor, enfermar psicológicamente a la gente. Darle terror, miedo, como lo hizo Videla en Argentina, como lo hizo Pinochet en Chile. Entonces es un estado de terror para los ciudadanos, que a las 11 de la noche tú ya tienes que meterte en tu casa porque encerrado. De angas o manga te caen los militares. ¿Y usted qué anda haciendo aquí? No se le permite ni al sindicato de la asociación que recoge las basuras en las ciudades principales. Claro, o sea, las empresas esa actividad de la basura, imposibilitado de trabajar, y esa gente anda trabajando, realmente se sacan la madre trabajando esta gente de madrugada, pero no lo pueden hacer, y claro, al siguiente día la basura acumulada en los... Así es, creando insalubridad. Yo vivo en Durán, y es penoso que tú el siguiente día, a 8 de la mañana, ve el cúmulo de basura, montañas de basura. ¿Por qué? Porque esa gente no pudo recogerla de 11 de la noche a 5 de la madrugada, que sí lo hacen, porque me consta, yo los he visto trabajar a los compañeros trabajadores del municipio del Cantón Durán. Pero resulta ser que ahora, como no lo pueden hacer, dicen que ¿por qué no lo hacen de día? No, porque es una planificación de día, lo tenían otros sectores. Claro, tiene ya una planificación horaria. Entonces, ¿no? Son empresas, también contratan aquí en Guayaquil, hay empresas privadas que se encargan de hacer trabajo. Ahora resulta ser que el culpable es el municipio porque tenemos un cúmulo de basura por todos lados, una montaña de basura. Entonces esos son los irresponsables. Pero no se dan cuenta que este es un perjuicio a la colectividad, el no permitirle transitar libremente. Además que eso es inconstitucional, que la Corte Constitucional haya establecido que sí, que es legal, pero de por medio está la imposibilidad de transitar libremente por tu patria, o la Constitución que establece sobre la movilidad humana. Así es. La libertad que tenemos nosotros. Si yo tengo que ir de inmediato a un hospital, tengo que demostrarle que mi paciente va a los lados míos y que se me está muriendo para que no me cojan preso. Así es. Eso no puede darse en un Estado de Derecho. Pero tampoco es menos cierto que estamos, pero acorralados por la delincuencia. Mire, señor, en alguna ocasión estos delincuentes agrupados en bandas, en pandillas, le dijeron al Ecuador: la violencia que tenemos en las cárceles la vamos a trasladar a la ciudad. En ese momento debió activarse un protocolo de seguridad, de inteligencia para determinar cuáles son los vínculos de esos delincuentes que hicieron ese manifiesto público en la propia cárcel. Tuvieron vocería
Lo dijeron, solo lo escuchamos. La Claro, violencia sí. la vamos a trasladar a los barrios. ¿Qué hizo la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno para evitar esta situación? Se cruzaron de brazos, pensaron que no, la cosa no iba en serio. Entonces, debe haber responsables. Por las propias narices de la policía y de los militares y las Fuerzas Armadas se le escaparon delincuentes avesados, que hoy lo han recapturado, gracias a Dios. Un famoso de estos delincuentones. Doctor, pero tampoco no es menos cierto que se desbarató la investigación, se desbarató el sistema de cuidado público que tenían respecto a la seguridad. Pero mire, es que tanto odio han inoculado algunos medios de comunicación y algunos sectores de poder a un gobierno anterior, que dijeron hay que descorretizar el país. Y en ese andamiaje o andarivel se cometieron muchos errores. Por ejemplo, en el gobierno del impresentable Lenín Moreno, se lanzó por las patas de los caballos el Ministerio de Seguridad. Si hubo recorte presupuestario incluso para los guías penitenciarios. Si habían 50 en Guayaquil, en la cárcel pública de Guayaquil, Claro. se lo redujo a 20, cuando debe ser lo contrario. Con mayor presupuesto debió haber mayor emprendimiento para que se cuiden las cárceles y haya mayor protección, pero no, se disminuyó el presupuesto. Se dijo que para qué íbamos a tener un elefante blanco llamado o una manga de pipones metidos en el Ministerio de Seguridad, y con eso se redujo el presupuesto. Lo mismo ocurre en el sistema de la salud. ¿Para qué vamos a tener esos 5 hospitales que se construyó en esa época? Porque dijeron que eso era un elefante blanco, pero sin embargo esos hospitales sirvieron en la pandemia y tuvieron bien equipaditos. Claro. Y hoy el hospital de Durán ha quedado, que es lo que yo conozco, ha quedado a medio construir, no se lo ha terminado. El hospital O sea, el odio de Puerto Viejo. político. El odio Es político. una cosa terrible, oiga, créamelo. Ese hospital de Puerto Viejo de especialidades se lo había hecho o se lo construyó bajo la idea de que allá vayan todas las especialidades del Ecuador, los problemas de salud que tiene que ver con cardiopatía, supongamos, o cardiología. Entonces, ese era el lugar exacto para derivarte a los pacientes que tenían un problema del corazón. ¿Dónde? En Puerto Viejo. Claro, pero eso quedó ya casi el pacientes 80%. especiales. Oiga, ¿no? créanmelo, casi el 80% quedó ya construido. Pero el odio a ese gobierno hicieron que eso quede ahí abandonado. De pronto aparecieron que se comenzaron a quemar solita algunos laboratorios y lugares donde estaban algunas máquinas. Después comenzó a destruirse suave. O sea, poco a poco Y matando. prácticamente ese hospital de especialidades hoy se convirtió ya en el Verdi Ceballos de Puerto Viejo, porque el hospital regional de Puerto Viejo ya prácticamente no hay nada en ese lugar. Se ha pasado a esa, era una cuestión grande, vía a Colón, donde se encuentra ese hospital de especialidades, pero del 100% solamente le han utilizado 20%. Y entonces, hemos visto a la ministra de Salud al ser algún parapeto de que aquí estamos y luchando por la salud. La directora del hospital del Verdi Ceballos dice que hay boicot de los médicos de la provincia de Manabí porque supuestamente no quieren operar. ¿Cómo van a operar si no hay las condiciones necesarias para que esos médicos asociados como médicos de la provincia de Manabí puedan hacer su trabajo con verdadera asepsia, Con que le llaman, con profesionalismo, claro. y un quirófano que tiene que tener las medidas necesarias para poder hacer su trabajo? Si no lo hay, si no hay agua, si no hay energía eléctrica en la medida de que prendan las luces de esos lugares donde se necesita una buena luz, Ya, si no hay un aire acondicionado sin bacterias y tantas Claro. cosas, no se puede operar. Y eso lo escuché anoche en la televisión manabita, cuando los médicos protestaban que no podemos hacer un trabajo como se debe porque no hay las condiciones. Entonces, ¿quién tiene que socorrer inmediatamente ante ese problema? La ministra de Salud Salud. y todo su equipo para que solucione ese problema
lacerante una provincia tan grande como la provincia de Manabí. Así es. Pero yo me pregunto, ¿acaso la ministra con urgente se movilizó con el presidente de la República y el gabinete, todos vamos a resolver el problema de este hospital? Si hay boicot, señor, ¿usted por qué me boicotea si aquí están los instrumentos, aquí está todo esto está legalmente? Claro, o ¿por qué no se investiga quién es el que está boicoteando para ponerlo en línea? Pero por eso, o sea, pero para ello tienen que ir los directivos, ir para allá. Si hay un problema, ir para allá. No solamente la gobernadora, decir, me están boicoteando los médicos, no quieren operar, no quieren asistir a la ciudadanía. Bueno, asístelo, pues aquí están llévela. También. Aquí tenemos esto, aquí tenemos las medicinas, aquí tenemos los utensilios para que ustedes hagan su trabajo. Está esto perfectamente en condiciones para que ustedes puedan hacer una cirugía de alto nivel. Claro. ¿Por qué se quejan, señores médicos? O en su defecto, bueno, aquí está la ley también. Usted no quiere trabajar, váyase que hay 10 médicos en fila que no ahí está trabajar. también el Código Orgánico Integral Penal. ¿No? Negligencia médica, no pueden, se rebelan contra el Estado. Claro. Entonces, hay los mecanismos jurídicos como para decir, señores, el Ecuador entró en una nueva forma de conducir. Aquí tenemos solucionado el problema del Hospital Verdi Ceballos. Si hay las condiciones higiénicas de salubridad para que puedan hacer su trabajo los médicos, es una mentira, pero me llevo a la prensa, pues. Aquí está, hago un recorrido. Claro. Los equipos, a los médicos, a los periodistas, los equipos, como deben entrar a un quirófano, aquí está, mire, ve. Tenemos buena luz, tenemos el desinfectante, tenemos esterilizados los implementos médicos, aquí están estos instrumentos, pero resulta ser que usted llega allá, no hay, pues a mí me tocó, a mí me hicieron, quise hacer de emergencia en el hospital del Seguro Social, soy jubilado, y quisieron hacerme una lictotricia. El médico me dijo, no tenemos la máquina para hacer la intervención quirúrgica, vamos a hacer una emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Meterle una varillita por el conducto del pene y empujarlo, porque tenemos que solamente para que ellos vayan a su lugar, era un cálculo que tenía. Claro. Entonces dijeron, no, pues. No se puede. No, dice, no, ¿por qué? Porque se había quemado el aparato y lo tenemos quemado hace 6 meses. Y entonces, ¿por qué no se renueva ese instrumento tan valioso para una operación de esa naturaleza, que ahora resulta ser tan sencilla? Entonces tuve que recurrir a una clínica privada que me la hicieron al día siguiente. Así es. Pero eso me generó, ¿qué cosa? $3,000 de gasto. Eso no me lo puede hacer el seguro. No, y a veces uno no los tiene. No, pues entonces, por suerte yo tenía esos $3,000 allí, que tuve que hacérmelo inmediata. Pero imagínese un cálculo, unos cálculos que uno tiene al riñón y que luego se le van a la uretra. Pero el médico me dijo, no podemos hacerle esa operación porque la máquina, el rayo, el láser, no lo tenemos inactivo desde hace 6 meses, dice el doctor. Si usted puede hacerlo en una clínica privada, tuve que hacerme en una clínica privada. Doctor, ahora, ¿cómo sería la cuestión de sacar de las calles a tanto joven, a tanto hombre ecuatoriano que anda en malos pasos? ¿Cómo sería qué le parece a usted el proyecto ahora de que los detenidos trabajen para que se ganen su sustento? Eso no es nuevo, querido amigo. Eso no es nuevo en el gobierno. Eso es populismo, digo, populismo penal. ¿Es que acaso no veíamos que en la cárcel de Guayaquil, un ejemplo, hacían yo recuerdo, hacían ebanistería, sí, exacto, cuadros hermosos, los sacaban a vender, claro, y la gente en la feria los compraba. Claro, yo recuerdo, hacían comoditas, hacían pequeñas repisitas, trabajo de muebles, alcancías, trabajo de artesanía. Cuando había visitas, lo exponían en feria. Claro, afuera. sí, así es. Por eso no es nuevo. En todas partes del mundo, la rehabilitación y el trabajo para que ellos, en vez de estar pensando en cualquier otra cosa, dediquen su tiempo en una actividad laboral. Eso no es nuevo. Eso aparentemente eso forma parte de la rehabilitación, claro, del ciudadano que se encuentra detenido. Si bien es cierto, perdió algunos derechos, pero el derecho a la vida, el derecho a la rehabilitación, eso no se ha perdido para el preso. Entonces, decirme que hoy día sí, con la nueva ley, y que si no votan por esta ley, ustedes son los delincuentes, ¿qué es el mensaje? Claro. Eso ya está en el Código Orgánico Integral Penal, está en la ley, está en la Constitución, rehabilitación de la persona que
se encuentra purgando una pena. Y la rehabilitación significa que tiene que tener atención médica, que tiene que tener atención psicológica, educativa, en otro tiempo, señores. Recuerdo que, un hijo de un obrero, le voy a dar hasta el nombre, el hijo de César Quintero, que fue dirigente sindical aquí muchos años, mucho tiempo. Sí, sí. César Quintero, un prestigioso dirigente sindical de la Federación Provincial de Trabajadores del Ecuador, afiliado a la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE. Este hombre tuvo un hijo. Ese hijo, desgraciadamente, tuvo un inconveniente jurídico y tuvo que pagar una pena. Ese hijo, ese muchacho, que se había graduado en la SPOL con las mejores calificaciones, obtuvo otro título dentro de la universidad en la época del gobierno del economista Correa. Y eso fue público, salió en los medios de comunicación. Ahí dan el nombre, dieron el nombre, y él salió con las mejores notas y calificaciones de haber estudiado en distancia. El hijo de... Conozco ese hecho porque hasta conversé con el chico, un ingeniero. Claro. Y entonces le dije, hermano, te felicito, después que salió en libertad, te felicito, te graduaste con las más altas calificaciones que puedes tener cualquier estudiante en las universidades públicas. Claro, el hijo de César, no doy el nombre. Que tiene todas las facilidades. Pero en cambio, dentro de la cárcel quiso estudiar y obtuvo un PH o una maestría dentro de porque ya era ingeniero del SPOL. Y adentro estuvo un PH o una maestría superior a la de él. Entonces, si hay la posibilidad de estudiar, pueden hacerlo todas las personas que se encuentran en condición de personas privadas de la libertad. ¿Y qué más si se le puede dar atención o se le puede ayudar para que estudien? Claro, y antiguamente había un colegio a distancia dentro de la universidad, dentro de la penitenciaría, ¿no? Y había escuela también, ¿no? Sí, pues entonces lo que pretende ahorita la asamblea es simple y llanamente. Escuché que un asambleísta de apellido Jacome decía que mañana vamos a poner entre la espada y la pared a los asambleístas que se opongan para que el juicio, por ejemplo, de pornografía infantil o de robo agravado o de que se encuentra en la minería ilegal no prescriba. Eso está sancionado en nuestra legislación penal, ese tipo de delito. Pero pornografía infantil que no prescriba, dice, porque es un delito. Y mañana quiero ver a los asambleístas de la otra tendencia para ver si están con los delincuentes o están con nosotros. Imagínense qué tipo de legisladores tenemos en el Ecuador, que pretende que todos los delitos que se cometan o que existen en el Código Orgánico Penal tengan la figura jurídica de la no prescripción. En el Ecuador hay hechos que no prescriben. Claro. Por ejemplo, el juicio de peculado, el cohecho, no prescriben porque se lo puede seguir incluso no estando presente el procesado. Pero bueno, esos son 5 o 4 situaciones, los de lesa humanidad no prescriben. Claro. Pero la figura jurídica de la prescripción que se encuentra contemplada en el Código Civil ecuatoriano es una figura jurídica en la que una persona gana o pierde derecho de conformidad con la ley. Pero eso no lo puede usted decir, señor, esto es delito, ya no prescribe, entonces ya no lo cometa. ¿O usted cree que la pornografía infantil, que viene de todo el mundo, porque todas estas películas pornográficas, ¿quiénes son? Niñas de 16, 17 años. Y eso es lo que se está vendiendo en el mundo y que llega aquí al Ecuador. Entonces prohíba, porque esos canales de televisión para adultos se pueda ver en el Ecuador, porque eso no eso ya es un delito. Y es público, es con tanta facilidad que usted prende su televisor y o sea, lo que hay que evitar es tener una buena educación, tener una posibilidad de decirle a nuestros hijos, orientar a nuestros hijos lo que es indebido y lo que sí se debe hacer. Así es. Pero aparecer en las cámaras... O sea, de pronto regresar a los tiempos cuando a uno le enseñaban moral, cívica, le enseñaban a ser honesto, a ser honrado, en la casa, en la escuela. Mire, yo casi que no creo en eso de que en las otras épocas éramos mejores porque nos enseñaban cívica, porque nos enseñaban moral. Pues la moral tenemos todo el tiempo, siempre ha habido la moral, claro. Y va a depender de uno. Lo que siempre hay es que meterle
Mire, la idea al joven de que tiene, padre de familia, claro, en cada hogar, a los niños de que tienen que ser actuar correctamente. Desde pequeño, desde la infancia, desde el momento en que entra en la maternidad, en esos procesos educativos prematernal, de allí comienza la educación. Y son los padres de familia, con los maestros, los que deben orientar a nuestra juventud, a nuestra niñez. Y ahí se va teniendo. Pero yo creo que yo viví en la ciudad de Puerto Viejo, un barrio realmente peligroso, Córdoba y Peruguán, pero yo nunca tuve esos afanes de convertirme en delincuente ni andar en vicio, que en mi barrio, a propósito, era un... En todos los barrios ha habido. Sí. Ha habido. En mi época de estudiante del Colegio Nacional Olmedo de Puerto Viejo, señor, a mí me tocó ver, yo nunca había visto en mi vida un saco de marihuana. Un saco, así. Los muchachos lo tenían atrás, como una cosa, y yo hasta me asusté. Ahora un saco es una cosa mínima. No, pero en ese entonces, en el 83, 84, yo hasta me asusté cuando vi una cosa así. ¿Y qué era? Que esos muchachos bandidos, a los compañeros míos, así es, ya lo expendían. Claro. Pero era algo natural, decían ellos, que era natural, que no ha matado a nadie, ¿verdad? Pero no es que con eso estoy alimentando de que la gente debe, no, por el contrario. Pero siempre han habido estos problemas, siempre ha habido inconducta, la criminalidad lo ha habido, ahora se ha expandido porque le hemos dado pábulo para que barrios enteros, si no tienen otra actividad, el muchacho que está a los lados y que anda con unos zapatos bonitos, le diga al amigo, mira hermano, gánate unos zapatos de esta naturaleza y ayúdame con expandir esta vaina. Claro, entonces el muchacho que no tiene nada que hacer porque no va al colegio, no va a la escuela, a los 6, 7 años, 8 años, se dedica a lo más fácil. Claro. Pero para eso tiene que estar el Estado, el control del Estado para que sea esta institución poderosa que llamamos Dios-Estado, Dios entre paréntesis, ¿no? Dios-Estado, aplique medidas y políticas necesarias para educar a la niñez y a la juventud, dotarla de trabajo, dotarla de educación, darle la posibilidad necesaria para que no se corrompa ni en las esquinas ni en los barrios. Doctor, esa palabrita tan sencilla, trabajo. Es que claro, mire, tanto la educación, la salud y el trabajo, 3 elementos que constituyen la dignificación del ser humano. Carlos Marx, en la obra El Capital de Carlos Marx, lo decía, el trabajo convierte al hombre en un hombre apto para la sociedad. El trabajo dignifica al ser humano. Claro que hizo después la elaboración. Y es el capital que tienen los pueblos en sus pueblos. Porque son los que generan la riqueza. Es el trabajador a través de su fuerza, de su forma de crear, su cosmovisión para mirar al mundo, es la que hace que el obrero, el trabajador con su fuerza, entregue la riqueza que vive cada sociedad, cada país. Son los trabajadores. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer el Estado? Dotarle pues de las principales herramientas necesarias. Primero, educación, salud, educación y trabajo. Ya el hombre, el muchacho que está en condiciones de trabajar a los 19, 20, 21 años, tiene que dedicarse a trabajar. Y con posibilidades de que, si no puede ser una carrera educativa de cientista o de científico, dígame usted, una arquitectura, ingeniería civil, donde necesita ciencia, ¿no? Pero podrían utilizar carreras cortas, de ciclo corto, para que trabajen en el campo en nuestra juventud. Usted vea el desbande que hay de nuestros jóvenes del campo. ¿A qué vienen a la ciudad? A formar los cordones de miseria. Y de repente caen presas de la delincuencia. Pero si le damos a nuestros jóvenes del campo posibilidad de estudiar allí mismo, ahí mismo le hacemos dígase usted, un centro colegios artesanales, colegios técnicos, para que no se dedique a la tierra, pero que sí puede ser graduado, especializado en mecánica, en enfermería, ¿no? En deporte. Doctor, usted debe recordar, hace algún tiempo atrás, yo particularmente, en la época que yo estudié, había las opciones prácticas.
a recordar usted, uno escogía carpintería, mecánica, electricidad, ¿no? Las chicas cogían enfermería, costura, belleza. Y por decir algo, yo no me dediqué a la electricidad, pero yo aprendí electricidad, ¿no? Y yo en mi casa hago mis instalaciones y todo. Sí, o sea, si el joven no tiene trabajo, ¿no? Y aprendió en el colegio la opción práctica de mecánica, de electricidad, ya puede ejercer ese trabajo también. Sí, pero mire, ¿por qué se eliminó? Mire, es que nuestra sociedad es tan complicada en el Ecuador, que esos trabajos que usted menciona fueron estigmatizados y fueron mal remunerados. Un trabajo de ebanistería, un trabajo de electricidad, que en Europa tienen el valor pecuniario, Claro, económico, grande, y aquí en el Ecuador, ¿cuánto percibe un trabajador en el mes? El salario básico unificado es $470, 60. Más o menos, sí, 60. $400. Si usted se trabaja por un trabajo de ebanistería, la gente lo minimiza. ¿Y paga cuánto? $20, 30 para que un hombre vaya a trabajar de medio mañana en una casa. Alguna persona. ¿Cuánto? $20. No, si solamente hiciste esta cosa. Está muy caro, sí. Muy caro. Entonces, no se valora. No se valora el trabajo de ese hombre. Y entonces, ¿qué hace? Que este hombre, con esos $20 en la noche, caiga en el alcohol, en quedarse en el billar. ¿Por qué? Porque no tuvo una cultura, ¿no? de educación, que hasta se contenta con que le den $20 y en la noche se lo gastó con los amigos, en el naipe. Peor es nada, dicen. Sí, pero es nada, dice ya, con esto, porque ya tengo para sobrevivir. Pero porque no se lo educó. Si usted te educan en un centro artesanal, aquí en el centro artesanal, donde preparaban a los jóvenes también, y eso Claro, creo que claro. ya ni existe. El SECAT. El SECAT, ¿no? Ahí se aprendía hasta inglés, se daban, y la gente procuraba ir en la noche, pero ahora ¿quién en la noche se dedica a ir a estudiar en el SECAT? Claro. O sea, y antes había pues la escuela filantrópica. la escuela filantrópica, ¿no? Estaban los colegios municipales también. que pagaban. Y entonces, No, o sea, pero todo lo bueno va muriendo. ¿Cuál es la mecánica entonces? no, mire, una vez que el país comenzó a endeudarse y a cumplir al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional, comenzó el barajuste del Estado y dijeron: no, señor, lo grande, lo obeso que significa ser un Estado, hay que aminorarlo y recortar esos programas que usted mencionó ahorita del SECAT. Eso no sirve para nada, señor. Ahí se está gastando 1 millón al mes, en los 6 meses, 2 millones al año en esos institutos de SECAT. Esos 2 millones los necesito para que me cubra con el pago de la deuda externa. El problema es la salud. Hay muchos pipones allí en el Ministerio de Salud. Recórtame 3.000 obreros de allí. Y eso dinero de los honorarios que sirven, Claro. yo lo necesito para que me pague la deuda. Y así fueron recortando todos los proyectos de carácter social para el pago de la deuda. O sea, siempre es aplastar al pueblo. Aplastar Las escuelas nocturnas, los colegios nocturnos. Desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Si ahí iban nuestros padres, algunos de nuestros padres fueron a estudiar en la escuela Así es, nocturna, claro. o cuando uno trabajaba de día y se estudiaba Yo particularmente terminé en colegio nocturno porque la novelería me comprometí y bueno, no te quedaba más que estudiar. papá dijo: no, pues usted no se puede quedar en medio camino, tiene que ir a estudiar en la nocturna. Claro, habían colegios emblemáticos aquí en Guayaquil, que yo recuerdo, en Puerto Viejo, había un Olga Vallejo de Brión, un colegio que era nocturno. Claro, aquí había Huancavilca, ¿no? aquí. Borja Lavalle, que fueron colegios que, chicas, Había sembraron colegio nocturno. historia. Entonces la gente trabajaba de día en cualquier actividad, por la noche corrían En la a sus noche colegios. sí es. Y salían a las 10, 11 de la noche
Y era normal. O sea, usted, padre, familia, cónyuge, esposo, iba a ver a las chicas al colegio y venía acompañándole ese transcurso, en ese discurrir del colegio a su casa. Estará bonito, romántico. Así es. Acompañar a una chica en esas condiciones por las calles de Guayaquil. Se formaba otra idea de sociedad también. Claro, porque en la noche había movimiento. Claro. Ahora hemos matado la alegría de la noche, la alegría nocturna. Ahora ¿No? usted ¿Quién sale en la noche? 7 de la noche y ya está Oiga, en su yo casa. estoy aquí en mi oficina de Río entre 1 de mayo y Quiquí. Ya a las 5 de la tarde yo no sé la hora en coger mi carro y volar. Claro. Porque yo ya a las 7 de la noche tengo terror, tengo miedo. Así porque es, así además de las calles están oscuras. Y no falta alguien por allí que te intente hacer algo, entonces uno evita. Claro, Entonces ya, si la Guayaquil está desolado a las 7 de la noche, no me diga a las 9 de la noche, 10 de la noche, No, que así entonces es. uno hace, vuela a su casa. Doctor, entonces, ¿cómo va el toque de queda? Yo creo que esto es una farsa. Honestamente le digo, y debo discrepar con el señor ¿Dará ministro de algún Gobierno. fruto bueno? El señor ministro de Gobierno, cada vez y cuando nos aparece en las escenas O sea, es un gasto inútil. coreográficas de coreografía de las cámaras de televisión, señalando que es un éxito, que cada vez y cuando se capturan 70, 80 personas. Oiga, el primer día del toque de queda, jugó Barcelona pues en el estadio Chucho Benítez. Sí, sí. Y el toque de queda comenzaba a las 8. A las 7 se hizo el partido. A las 9 la gente comenzó a salir del estadio. Claro. Pero había gente que se quedó pues tomándose unos tragos por Claro, siempre el hay la vida Barcelona. social. Entonces a las 11 no pudieron llegar. Y al siguiente día el ministro de Gobierno había dicho que habían capturado 200 y pico personas que habían estado en desacato a la ley. Y que por eso debían estar de 1 a 3 años, porque han violado el artículo 281, que es de seguridad Claro, jurídica, sí. que es de desacato a la autoridad institucional, A y por lo disposición. tanto debían estar cumpliendo 1 año o 2 años. Oye, hacen un estado de sección o cuando en esas condiciones, primero, debieron haberle advertido al público presente en ese estadio, que fueron no menos de 4.000, 5.000 personas al estadio Chucho Benítez: señor, son las 9 de la noche, por los altoparlantes, Ya. busquen su casa, no se queden tomando Claro, en la esquina. o sea, anticipar, ¿no? Claro, la por medida altoparlante. para qué. Pero aparecieron todos con la camiseta del equipo que ellos aman, Sí. el Barcelona, y eso era una gran noticia para el ministro y para el país, que habían capturado 200 y pico el primer día, y que al siguiente día prometían seguir con el mismo ímpetu de capturar a todo aquel que desobedezca a las órdenes del gobierno central. Claro. O sea, no se está tampoco sintiendo verdaderamente que está siendo positivo el trabajo, porque son algunos miles de dólares que se gastan Mire, diariamente movilizando toda esa fuerza. desgraciadamente uno tiene que aceptar que de repente resulta hasta odioso que a uno como televidente pueda observar este tipo de hecho noticioso, en donde la chica de un canal de televisión aparece con un casco de guerra, cinturón y chalecos antibalas, que diga prensa, acá abajo está el signo de su sangre O positivo, y ella está cubriendo el hecho noticioso en Durán de la captura del conocido presunto delincuente llamada La Muñeca. Yo primera vez que lo escucho. Pero, y van a un lugar donde realmente en medio de la maleza encuentran una casa construida con todita la comodidad del mundo, los lujos por doquier. Encuentran a este tipo, ¿no? Resulta ser que la televisión entra, coavisa, que es prohibido, porque el Código Orgánico Nacional Penal dice ninguna indagación previa puede estar acompañada de medio de comunicación y se puede hacer público nada de este tipo de intervenciones. Que pueden cambiar de pronto. Imagínense, la chica está afuera, todavía está de día, vamos a hacer un operativo, entran a la casa, ingresan, buscan droga, y después resulta ser que ese gasto que se hizo en el ingreso a ese domicilio, porque movilizan varios agentes policiales, se utiliza gasolina, diésel para la movilización de esos vehículos,
Resulta ser que la inteligencia no funcionó, porque capturan supuestamente a esta persona ya que le llaman la muñeca y no lo pudieron llevarlo detenido porque no encontraron ningún objeto de dudosa procedencia. Claro. Entonces, ¿le valió qué? ¿Qué valió ese operativo? Explicación, claro. O sea, se gastó ingentes cantidades de dinero porque se gasta en cada movilización de la fuerza pública, hay gastos y costos. Representa gastos para el erario nacional. ¿Quién paga eso? El pueblo. Y resulta ser que uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que en este país la UAFE no pudo haber controlado el SRI? Usted me está comprando esos implementos, mármol que está comprando para... ¿Dónde usted lo va a colocar? Eso es caro. Claro. ¿Dónde está? A ver, la factura. O sea, esa es una falla. Una falla de la UAFE, de los Estado. organismos del SRI. Usted ha gastado, esta persona me ha comprado tanto. Señor, prenda las alertas que hay una casa que están construyendo en tal lugar. Y si es una casa en una maleza, ¿cómo construyeron una casa con piscina y la aeronave, los helicópteros que están en Durán? Nunca pudieron verificar que esa casa en medio de la maleza debe ser de alguien. Que la están construyendo. Y además, ¿quién la construyó? ¿Con qué registro? ¿Con qué permiso? Usted para construir, oiga, para construir una pared en cualquier lugar de la ciudad, usted tiene que tener un permiso municipal. Se llama permiso de construcción. Claro. ¿Cómo construyeron una casa en esas condiciones? ¿Con qué permiso municipal? ¿Y por qué no se prendieron las alertas en la compra de tantos utensilios de alto costo, valor, material, claro. Y que en ese reino haya podido determinar, pues, y la prensa, junto con el ministro Raimi, no nos diga, pues, quién es el dueño de esa casa, quién aparece, porque tiene que tener puede tener un registro del propietario. El título le llama historia de dominio del bien. ¿Quién aparece? Y eso no lo conocemos. Entonces, yo creo que hay mucha vocinglería de parte del Estado, del gobierno y del señor ministro de gobierno que no atina a decirnos la verdad y contarle, ve señor, esta casa, el propietario de tal persona, y está construida en legal y de debida forma. Y el propietario tiene recursos para haber construido esto. Y el país está contento con esa información. Pero si no lo hace, algo está pasando. ¿Quién nos miente? Claro. Pues a mí me causa así molestia, desazón, que yo escuche ese tipo de noticias, pero no tenga el sustento, o sea, no se lo contextualiza en la información que te dan. Y la chica que aparece, ya le digo, con el casco, el medio de comunicación al que pertenece, está cubriendo la nota, entra, ingresa, sale, y resulta ser que, dice, no lo pudimos detener por cuanto no le encontramos nada, dice el ministro de gobierno. Bueno, en todo caso, doctor, el tiempo es pues traicionero. Hay muchas interrogantes que se quedan en la vida diaria, en la rebeldía diaria, porque todos los ciudadanos en el país, creo yo, estamos rebeldes de las cosas que suceden y que no tienen solución, y que van en desmedro, que van en perjuicio de la tranquilidad y del trabajo de los ciudadanos ecuatorianos. Le agradecemos mucho, doctor, su visita a nuestro set. En todo caso, pues, sus últimas palabras. Gracias, agradecerles a Ecuador Rebelde, agradecerle a Juan Centurión, a usted, querido amigo, a Saurito Cisneros, nuestros fraternos amigos, un abrazo a todos los compañeros de la Unión Nacional de Periodistas del Guaya, que le permiten a distintos sectores expresar su punto de vista en un medio de comunicación de esta naturaleza, que tiene que ser siempre en la voz orientadora frente al monopolio que imperan los demás medios de comunicación. Y este medio debe convertirse en eso, es la voz rebelde del Ecuador, como ustedes bien lo llaman, querido amigo. Muchas gracias. Amigos que nos han escuchado, nos han visto en sus receptores, gracias por su sintonía. No sin antes dejar nuestro agradecimiento formal al Magister Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo del Guayas. Este servidor, amigo de ustedes, Walter Bustos, se despide hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.